Este año cumplo 30 años como cura y quisiera compartirles algunas reflexiones. Este 5 de noviembre, justamente, cumplo 30 años como presbítero. Me ordenó Juan Carlos Macarone en el año 1994, a quien había tenido como docente y decano de la Facultad de Teología de la UCA. La ordenación fue en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas, y 2 meses después tendría destino en Santiago del Estero. Y ahora, después de 30 años, también dentro de 2 meses, inesperadamente regreso al entorno en donde hice mi jardín, primario, secundario y, por si todo esto fuera poco, 2 años pastorales entre 1993 y 1994. De 1995 a 2003 estuve en Santiago del Estero, con interrupción de un año en Uruguay y otro año dedicado a escribir mi tesis doctoral en Roma, en la que profundicé temas de misionología, espiritualidad y psicología. En Santiago conocí a un gran obispo, Gerardo Sueldo, maestro de teología pastoral, que por accidente murió antes de tiempo. También me reencontré allí con quien me ordenara y también finalizara su ministerio pastoral antes de tiempo. Fui vicario parroquial, director espiritual en el seminario Santiago el Mayor, y comencé a dar clases de teología allí y en la UPSA. Sobre todo, colaboré ministerialmente en parroquias, comunidades y capillas de todo Santiago y la Banda. Disfruté mucho de estos primeros años como sacerdote. También en Santiago comencé a escribir, con el estilo sapiencial, pastoral, espiritual que me caracteriza, más que otro rigurosamente académico. Escribí, por supuesto, artículos también científicos, pero lo mío era más este estilo sapiencial, pastoral, espiritual, narrativo. Y fui buscando el modo de que mis textos llegaran. Primero artículos y libros en papel, luego incursioné en el formato virtual, al que por último me dediqué casi exclusivamente. Del blog, los videos, pasando por repositorios digitales académicos. Di clase de teología pastoral, teología fundamental, teología dogmática y moral en diferentes centros de estudios del país. La UCS en Santiago, el CEFIT en Córdoba, el ISET, el Perpetuo Socorro, la USAL, Facultad de Filosofía y Teología en San Miguel, el Centro de Estudios de la Orden de los Predicadores, vinculado a la UNSTA, pero sobre todo en la UCA, en las facultades eclesiásticas de Teología, en carreras de grado y posgrado, y Derecho Canónico, donde di Eclesiología. Y sobre todo en facultades no teológicas de la UCA, en carreras como Económicas, Psicología, Ingeniería, Abogacía, Música, etc. En 2011 comencé a colaborar en el Santuario de Luján como peregrino, todos los fines de semana. Inicialmente hice bautismos, bendiciones, misas, pero sobre todo confesiones. Hoy me dedico principalmente al sacramento de la reconciliación y a la pastoral de la escucha. Va muy de la mano con la docencia, ya que el diálogo me permite entender cuáles son las preocupaciones reales de las personas que se acercan a la iglesia o viven una vida de fe. Por eso la sinodalidad está en el ADN de mi teología del cambio de época. Lamento que muchos discursos eclesiales y teológicos oficiales ignoren tangencialmente las inquietudes y búsquedas que verdaderamente afectan y movilizan al pueblo de Dios en concreto. Tal vez porque muchos pastores y teólogos están siempre tan ocupados en cuestiones administrativas o de forma que no pueden dedicar suficiente tiempo a la escucha gratuita del sensu fidei fidelium, sentido de fe de los fieles, y por eso terminan cayendo en ese nominalismo declaracionista del que a menudo habla el Papa Francisco. Trato de ver a Dios en todas las cosas. A veces, como me dijo hace poco algún cura en Luján, con iniciativas pastorales poco convencionales. Por ejemplo, de la mano de la poesía con la hermana Liliana Franco, o del ajedrez con la gran maestra Claudia Mura, de la música clásica en guitarra para hacer memoria de vida y recapitularla,
En mi teología del cambio de época, la fe busca dialogar con todo. En realidad, soy yo quien busca vivir en presencia de Dios y ver a Dios en todas las cosas. Hice algunos viajes que me dieron perspectivas más universales, o que me ayudaron a cerrar o abrir etapas. Participé en diferentes comunidades y contextos culturales que me habilitaron nuevos horizontes. Pero el viaje más apasionante fue siempre el de la escucha. En la vida de las personas se escriben las mejores novelas, de las que Dios es providencialmente su autor. Si sabemos leer, cada una de estas novelas merecería el premio Nobel. Poder escuchar es una gracia inmensa. Aprendí más confesando que leyendo, cursando o en congresos. Hay que dejarse afectar, empatizar y entrar en la vida del otro, para poder ser agente de misericordia con el gesto y la palabra oportunas. El arte, la literatura, el cine, la música, agudizó mi percepción y contribuyó a darle una impronta mística a mi fe. En mi modo de proceder fui más bien crítico que adaptativo, lo cual siempre me aseguró una buena dosis de soledad tanto en la vida como en el ministerio. En este sentido creo que soy periférico, pero creo que esa misma soledad me fue dotando de originalidad y creatividad espiritual, pastoral e intelectual. Mi concepción del ministerio pastoral es la de buscar dejar a los demás mucho en poco tiempo y espacio con escasos recursos. Brindar lo máximo desde lo mínimo es una ley fundamental de la encarnación. Siempre busqué conservar libertad exterior y en lo posible también interior. No depender idolátricamente de otros, ni que otros dependan de mí. Somos peregrinos, estamos en camino, nos acompañamos, pero también Dios nos habla y tomamos decisiones. Y es entonces cuando estamos solos, cara a cara con el Señor. Me fui vinculando con muchos sacerdotes, pero en esto casi siempre experimenté el límite de lo funcional instituido, particularmente con el clero diocesano. Más fluida fue la relación con personas consagradas, con algunas amigas y laicos. Los vínculos icónicos tienen que darse. Si no se dan, no se dan. Tienen que darse. Es gratuito. Es cierto que también hay que saber partir o dejar partir, y esto siempre me costó. No sé si tengo mucho más para dar fuera de lo que hasta el momento vine haciendo. Soy persistente, voy profundizando y enriqueciendo el camino iniciado a partir de los talentos recibidos, pero hoy no me siento capaz de cualquier cosa que me piden. En estos 30 años casi no gestioné o administré asuntos ni ejercí cargos, a no ser como docente universitario y un año como rector de colegio en Uruguay. No construí ni arreglé edificios. Casi no manejé autos ni dinero, a no ser la administración de mi sueldo docente. Creo que viví la pobreza. Me dediqué a las personas, abriendo de diferentes modos caminos al sentido y la trascendencia, dejándome afectar radicalmente por todo lo que de bueno, bello y verdadero fui encontrando en el camino. Durante los primeros años de ordenación me dediqué bastante a la visita de enfermos y ancianos, luego al sacramento de la reconciliación. Me sentí parte de una iglesia hospital de campaña, pero me costó involucrarme en serio con otras formas de pobreza, a no ser mediante la escucha o compartiendo mis ingresos. Por ejemplo, no acompañé más que ocasionalmente a personas en situación de calle, o migrantes. Es cierto que me la paso confesando a paraguayos, bolivianos, peruanos, venezolanos y colombianos, entre otros, en Luján. De nuevo, no acompañé más que ocasionalmente a personas adictas en recuperación o privadas de su libertad. Otras curiosidades. Trabajé muchísimo con jóvenes en espacios formativos, pero muy poco fuera de ellos. Hasta antes de colaborar sistemáticamente en el Santuario de Luján, predicaba varios retiros al año y daba cursos en diferentes diócesis del país. Me manejo con una filosofía pastoral del aquí y ahora. No hago proyectos, pero los mismos van aconteciendo. Se terminan dando y desplegando. Las alegrías me acompañaron por momentos, aunque lo más habitual fueron en realidad las laboriosas búsquedas. No sé cómo continuará la vida, pero estoy en paz. Este no es un momento de síntesis absoluta, apenas un descanso para seguir esperando
y caminando.